Hola y bienvenidos a Historias para Dormir. Hoy vamos a sumergirnos en una época fascinante y a la vez terrorífica, la Inglaterra victoriana. Imagina caminar por las calles de Londres, envueltas en una densa niebla, donde cada esquina podría ocultar un asesino en serie o un charlatán que se hace pasar por médico. En esta narración, voy a desvelarte cómo era realmente vivir en una de las épocas más glamurosas y, al mismo tiempo, más peligrosas de la historia. La Inglaterra victoriana, que abarca desde 1837 hasta 1901, es a menudo recordada por sus estrictos códigos sociales y su impresionante progreso industrial. Sin embargo, bajo la superficie de esta prosperidad se escondían realidades sombrías y perturbadoras que afectaban a diario a sus ciudadanos. Empecemos hablando de las calles de Londres en esta época. La ciudad estaba en pleno auge, la población crecía exponencialmente, pero los servicios y la infraestructura no siempre podían seguir el ritmo. Esto significaba que las calles estaban frecuentemente atestadas, mal iluminadas y llenas de peligros. Los asesinos callejeros eran una amenaza real, y nombres como Jack el Destripador se han grabado en la historia por sus crímenes horripilantes y misteriosos que, hasta el día de hoy, siguen sin resolverse completamente. Sin embargo, Jack no era el único peligro. Los ladrones y carteristas aprovechaban la densa niebla y la confusión de las calles abarrotadas para hacer de las suyas. Un paseo nocturno por Londres podía acabar en un robo o, en el peor de los casos, en un asesinato. La policía hacía lo que podía, pero la falta de tecnología y recursos complicaba enormemente sus esfuerzos por mantener el orden. Ahora, imagina que caes enfermo en esta época. La medicina victoriana estaba en una etapa de transición, con avances significativos por un lado, pero también con una enorme cantidad de prácticas dudosas y peligrosas por el otro. Los médicos de la época a menudo recetaban tratamientos basados en teorías obsoletas o simplemente erróneas. El uso de sanguijuelas, la trepanación craneal y el mercurio eran comunes, y no siempre para beneficio del paciente. Además, el escepticismo hacia la medicina moderna y la falta de regulaciones permitían que proliferaran los charlatanes. Estos falsos médicos vendían todo tipo de elixires y soluciones milagrosas que prometían curar desde un simple dolor de cabeza hasta la tuberculosis. Muchas de estas curas no eran más que mezclas de alcohol y opio, creando adicción en sus consumidores y empeorando sus condiciones en lugar de mejorarlas. Pero no todo era oscuridad en la medicina victoriana. Esta época también vio nacer algunas de las prácticas que hoy consideramos fundamentales en el campo médico. Por ejemplo, fue durante la era victoriana cuando se empezó a usar la anestesia en las cirugías, un avance que cambió la medicina para siempre. Además, gracias a médicos como John Snow, que identificó una bomba de agua contaminada como la fuente de un brote de cólera, empezaron a desarrollarse las primeras teorías sobre la transmisión de enfermedades por agua. Volviendo a las calles de Londres, otro aspecto que añadía un tono sombrío a la vida diaria era la presencia constante de la pobreza. Los barrios bajos de la ciudad, como el famoso East End, estaban superpoblados y plagados de miseria. Las condiciones de vida eran deplorables, con familias enteras viviendo en una sola habitación, sin acceso adecuado a servicios sanitarios y rodeadas de enfermedades y desnutrición. La situación de los niños en estos ambientes era particularmente desgarradora. Muchos eran obligados a trabajar desde edades muy tempranas, en fábricas o como desollinadores, una ocupación tanto peligrosa como insalubre. La esperanza de vida en estos sectores de la sociedad era alarmantemente baja, y la infancia, tal como la concebimos hoy, prácticamente no existía para estos pequeños. A pesar de los avances culturales y tecnológicos, la era victoriana fue también un tiempo de grandes contrastes y severas dificultades. La brecha entre ricos y pobres era enorme, y en muchos casos, insalvable. Mientras una parte de la sociedad disfrutaba de los beneficios del progreso industrial y cultural, otra luchaba día a día por sobrevivir en condiciones que hoy nos resultarían inimaginables. En la próxima parte de nuestra historia, profundizaremos en cómo estos contrastes afectaban la vida cotidiana y exploraremos algunas historias personales de aquellos que vivieron y lucharon en esta fascinante era. La Inglaterra victoriana es un testimonio de cómo el esplendor y la sombra pueden coexistir en la misma época y lugar, configurando una era que, por sus luces y sus sombras, sigue capturando nuestra imaginación hoy en día. En nuestra exploración de la Inglaterra victoriana, hemos visto cómo el brillo de los avances industriales y culturales convivía con la oscura realidad de enfermedades, pobreza y crimen. Pero, ¿cómo era realmente el día a día en este periodo tan contrastante?
vamos a adentrarnos en las vidas de algunos personajes que, aunque ficticios, están inspirados en las circunstancias históricas y sociales de la época para ofrecerte una mirada más íntima y personalizada de este fascinante periodo. Empecemos con Eleanor, una joven enfermera que trabajaba en uno de los hospitales más concurridos de Londres. La medicina estaba evolucionando, pero las condiciones en muchos hospitales eran todavía bastante precarias. Eleanor veía diariamente cómo llegaban pacientes con enfermedades que ahora consideraríamos fácilmente tratables, pero que en aquel entonces eran a menudo sentencias de muerte. La tuberculosis, la fiebre tifoidea y el cólera eran comunes, y los brotes frecuentes ponían a prueba los limitados recursos del hospital. Eleanor se encontraba frecuentemente en la difícil posición de tener que utilizar métodos médicos en los que no confiaba completamente. A pesar de sus reservas, ella sabía que debía seguir las órdenes de los médicos, quienes a menudo dependían de prácticas desactualizadas. Sin embargo, su compasión y dedicación proporcionaban un consuelo significativo a sus pacientes, muchos de los cuales estaban asustados y lejos de casa. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, vivía Thomas, un desollinador de apenas 12 años. A pesar de su corta edad, Thomas trabajaba largas horas en condiciones extremadamente peligrosas. Los desollinadores como él eran comúnmente niños, pues su pequeño tamaño les permitía moverse por los estrechos conductos de las chimeneas victorianas. Sin embargo, esta ocupación no solo era claustrofóbica sino también tremendamente insalubre. La inhalación constante de hollín podía llevar a enfermedades respiratorias crónicas, y no era raro que los niños quedaran atrapados o sufrieran graves quemaduras. A pesar de los riesgos, el trabajo de Thomas era esencial para su familia, que dependía de su escaso salario para complementar el ingreso doméstico. La vida de Thomas era un testimonio de la dura realidad que enfrentaban muchos niños de la clase trabajadora en la era victoriana, donde la infancia era a menudo un lujo que muchas familias no podían permitirse. En un escenario completamente diferente, encontramos a Margaret, una dama de la alta sociedad victoriana. A primera vista, su vida parecía llena de lujos y facilidades, muy lejos de las penurias de personajes como Eleanor y Thomas. Margaret asistía a bailes y reuniones sociales, vestida con los últimos modas y rodeada de algunas de las figuras más influyentes de la época. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser perfecta. Las expectativas sociales para las mujeres de su clase eran restrictivas y a menudo sofocantes. Margaret se sentía atrapada en un mundo donde las decisiones sobre su vida y futuro eran tomadas por otros, generalmente figuras masculinas como su padre o su esposo. Además, Margaret era profundamente consciente de las desigualdades que plagaban la sociedad victoriana. A través de su trabajo caritativo, ella entraba en contacto con los menos afortunados, lo que le abría los ojos a las realidades que muchos preferían ignorar. Esta conciencia creaba en ella un conflicto interno entre el mundo al que pertenecía y el mundo que veía que necesitaba ayuda desesperadamente. La vida en la era victoriana también estaba marcada por un rápido desarrollo urbano y tecnológico. El paisaje de ciudades como Londres cambiaba constantemente con la construcción de nuevas fábricas, ferrocarriles y viviendas. Sin embargo, este crecimiento a menudo no era planificado adecuadamente, lo que llevaba a condiciones de vida insalubres, especialmente en los barrios más pobres. El hacinamiento, la falta de saneamiento adecuado y la contaminación eran problemas comunes que afectaban la salud y el bienestar de sus habitantes. Este crecimiento traía consigo también un flujo constante de personas del campo a la ciudad, buscando mejores oportunidades de empleo. Sin embargo, lo que muchos encontraban era una competencia feroz por trabajos mal pagados y condiciones de vida que no eran mucho mejores que aquellas que habían intentado dejar atrás. Este fenómeno exacerbaba las ya graves desigualdades sociales y económicas de la época. En la próxima parte de nuestra historia, profundizaremos más en cómo estas dinámicas afectaban las interacciones sociales y personales de nuestros personajes, y cómo, a pesar de las adversidades, buscaban encontrar su lugar y sentido de propósito en el caótico mundo victoriano. La lucha por la supervivencia y la búsqueda de la felicidad en medio de la adversidad son temas universales que resonarán con muchos, reflejando la complejidad y el espíritu de una era que, a pesar de sus sombras, fue también un tiempo de esperanza y de cambio. A medida que la Inglaterra victoriana se desarrollaba bajo el yugo de la revolución industrial, la vida en ciudades como Londres se tornaba cada vez más compleja y dividida. Las diferencias entre clases eran marcadas,
Y cada personaje de nuestra historia experimentaba esta realidad de una manera única y profundamente personal. Eleanor, la joven enfermera, encontraba cada vez más difícil reconciliar su deseo de ayudar con las limitaciones que enfrentaba en el hospital. La medicina estaba progresando, sí, pero el acceso a los nuevos tratamientos y tecnologías estaba muy dividido por líneas de clase y riqueza. Ella veía cómo los pacientes más acomodados recibían tratamientos y cuidados que simplemente no estaban disponibles para los más pobres, que constituían la mayoría de sus pacientes. Esta disparidad la frustraba y la motivaba a buscar maneras de mejorar las cosas dentro de su limitado alcance. En su vida personal, Eleanor comenzó a involucrarse con grupos que promovían reformas sanitarias. Estos grupos eran a menudo vistos con desconfianza y hasta desprecio por las autoridades y clases altas, que temían que cualquier cambio pudiera desestabilizar el orden natural de la sociedad victoriana. Sin embargo, para Eleanor y muchos otros, era claro que sin un cambio, las injusticias y sufrimientos seguirían perpetuándose. Por otro lado, Thomas, el joven desollinador, enfrentaba sus propios desafíos diarios. Las largas horas y el peligro constante de su trabajo dejaban poco espacio para cualquier otra cosa en su vida. Sin embargo, en un giro inesperado, su destino comenzó a cambiar el día que fue descubierto por un reformador social que estaba documentando las condiciones de trabajo de los niños en las ciudades industriales. Este encuentro fue el comienzo de una nueva vida para Thomas, quien fue llevado a un orfanato donde se le ofreció educación y un hogar más seguro. Este cambio, aunque positivo, no estuvo exento de dificultades. Thomas tuvo que adaptarse a un mundo completamente diferente, donde no solo su entorno, sino también las expectativas sobre él, eran otras. A pesar de las dificultades, él se aferró a la oportunidad, motivado por la promesa de un futuro mejor, no solo para él sino también para su familia, a quienes esperaba poder ayudar con las nuevas habilidades que estaba aprendiendo. Mientras tanto, Margaret, la dama de la alta sociedad, se encontraba cada vez más involucrada en sus labores caritativas, lo que la llevaba a cuestionar aún más las estructuras de su propio mundo. Su creciente conciencia de las realidades que enfrentaban otros la impulsaba a usar su posición para influir en cambios, aunque esto a menudo la colocaba en situaciones complicadas con su familia y amigos, muchos de los cuales no veían con buenos ojos su interferencia en asuntos que consideraban fuera del ámbito apropiado para una mujer de su estatus. La lucha interna de Margaret reflejaba un debate más amplio en la sociedad victoriana sobre el papel de las mujeres. Movimientos sufragistas y grupos que promovían una mayor educación y derechos para las mujeres estaban ganando fuerza, y Margaret se encontró atraída hacia estas causas. Sin embargo, involucrarse significaba a menudo ser objeto de críticas y rechazo social, algo que ella tenía que balancear con su deseo de permanecer fiel a sus propias convicciones. A medida que nuestras historias individuales se entrelazan, vemos cómo cada personaje, a su manera, representa las tensiones y posibilidades de su tiempo. Eleanor, Thomas y Margaret, cada uno desde su propio lugar en la estructura social, enfrentan y luchan contra las limitaciones impuestas por la sociedad victoriana, mientras que al mismo tiempo son parte de los cambios que eventualmente transformarían esa sociedad de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado completamente. En la próxima entrega, profundizaremos en cómo estos cambios comenzaron a afectar la estructura social más amplia y cómo nuestros personajes se encontraron en el centro de algunos de los momentos más significativos y transformadores de su época. La historia de la Inglaterra victoriana es una de contrastes y contradicciones, donde el dolor y la esperanza a menudo caminan de la mano, y donde cada pequeña historia personal es un reflejo del vasto y complejo tapiz de la historia humana. En la Inglaterra victoriana, el viento de cambio soplaba con una mezcla de esperanza y resistencia. Mientras la sociedad se enfrentaba a la modernidad, nuestros personajes, Eleanor, Thomas y Margaret, se encontraban en el corazón de estas transformaciones, cada uno lidiando con sus propios desafíos y buscando influir en su entorno de manera significativa. Eleanor, ahora más involucrada en movimientos de reforma sanitaria, comenzó a ver los frutos de su labor. Las discusiones y debates en los que participaba empezaban a ser tomados en serio por algunas autoridades. Aunque el progreso era lento y a menudo frustrante, se lograron pequeñas victorias, como mejoras en las condiciones de higiene en los hospitales y un mayor reconocimiento de la necesidad de prácticas médicas basadas en evidencia científica, en lugar de solo en la tradición. Estos cambios no solo mejoraban las condiciones para los pacientes sino que también elevaban el estándar de la profesión médica, algo que le daba a Eleanor un profundo sentido de propósito. Por su parte,
Thomas, ahora en un entorno más seguro y educativo, comenzó a destacar en sus estudios. Su experiencia como desollinador le daba una perspectiva única y valiosa, que compartía en clases y debates. Esta nueva vida le abrió puertas a oportunidades que nunca había imaginado, como becas para estudios avanzados. Aunque el recuerdo de su vida anterior y las dificultades que su familia todavía enfrentaba le pesaban, estaba determinado a aprovechar estas oportunidades para eventualmente ayudar a su familia y a otros niños en situaciones similares. Margaret, mientras tanto, encontró en los movimientos sufragistas y de derechos de las mujeres un propósito que llenaba su vida de significado y acción. Su posición social le daba una plataforma que muchas otras mujeres no tenían, y ella la utilizaba para avanzar estas causas. Organizaba reuniones, escribía artículos y participaba en protestas, a menudo enfrentando el escándalo y la desaprobación de su círculo social. Sin embargo, la pasión que sentía por la justicia y la igualdad la impulsaba a seguir adelante, convencida de que el cambio era tanto necesario como posible. Mientras nuestros personajes avanzaban en sus respectivas luchas, la sociedad en general también experimentaba cambios significativos. La expansión del Imperio Británico continuaba, trayendo consigo un flujo de riquezas, pero también de responsabilidades y conflictos éticos. El debate sobre el papel del imperio y la moralidad de la colonización se hacía cada vez más intenso, y figuras públicas de todos los estratos de la sociedad participaban en él. La economía también experimentaba una transformación. La continua industrialización creaba nuevas riquezas, pero también profundizaba las divisiones entre aquellos que se beneficiaban de las fábricas y aquellos que sufrían, en condiciones de trabajo deplorables. Movimientos laborales comenzaron a organizarse con más fuerza, exigiendo mejores salarios, horarios razonables y condiciones de trabajo seguras. Estas demandas a menudo encontraban resistencia feroz de los industriales y de ciertos sectores del gobierno, pero las huelgas y protestas empezaban a generar cambios tangibles. En este contexto de agitación y cambio, las vidas de Eleanor, Thomas y Margaret continuaban entrelazándose de maneras inesperadas. Eleanor, en su trabajo en el hospital, trató a trabajadores que habían sido heridos en protestas industriales, lo que la llevó a simpatizar más profundamente con el movimiento laboral. Thomas, por su parte, utilizaba su educación para escribir sobre las condiciones laborales desde la perspectiva de alguien que las había vivido de primera mano, lo que le daba credibilidad y urgencia a sus palabras. Margaret, a pesar de las tensiones que su activismo creaba en su vida personal, encontraba en su compromiso con las causas de las mujeres y los trabajadores una fuente de fortaleza y conexión con personas de todas las clases sociales. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro para discusiones y planificaciones, un pequeño centro de resistencia y esperanza en medio de una sociedad que estaba constantemente cambiando. A medida que la era victoriana se acercaba a su fin, nuestros personajes miraban hacia el futuro con una mezcla de incertidumbre y optimismo. Habían vivido a través de una época de profundos contrastes y conflictos, pero también de posibilidades y promesas de un mundo mejor. En la próxima parte de nuestra historia, veremos cómo las semillas de cambio plantadas durante estas décadas comenzarían a germinar, prometiendo transformaciones que resonarían bien entrado el nuevo siglo. A medida que el siglo XIX se desvanecía en las páginas de la historia, la Inglaterra victoriana se encontraba en el umbral de una nueva era. Nuestros personajes, Eleanor, Thomas y Margaret, ahora más maduros y firmemente arraigados en sus respectivas causas, se preparaban para navegar en este cambio de siglo, cada uno armado con las experiencias y lecciones aprendidas en las turbulentas décadas pasadas. Eleanor, cuya carrera había comenzado en las modestas pero desafiantes salas de un hospital de Londres, había ascendido a una posición de influencia dentro de la comunidad médica. Su incansable esfuerzo en la reforma sanitaria había contribuido a mejoras significativas en los hospitales y en la formación médica. Ahora, como una de las principales defensoras de la salud pública, Eleanor trabajaba en estrecha colaboración con el gobierno para implementar políticas que mejoraran las condiciones de vida y de salud de la población. La implementación del saneamiento urbano y la promoción de campañas de vacunación estaban entre sus prioridades, sabiendo que estas medidas tenían el potencial de salvar incontables vidas. Thomas, por su parte, había transformado su dolorosa experiencia como desollinador en un poderoso motor para el cambio social. Después de completar su educación, se convirtió en un periodista y autor respetado, especializado en exponer las injusticias laborales y promover los derechos de los trabajadores. Sus artículos y libros,
basados en su profundo conocimiento personal de las duras realidades de la clase trabajadora, resonaban con un público cada vez más consciente y receptivo. Thomas también se había involucrado activamente en la política, donde luchaba por leyes que garantizaran condiciones de trabajo seguras y justas para todos. Margaret, ahora una figura prominente en el movimiento sufragista, había visto crecer la causa por el derecho al voto de las mujeres de una minoría radical a un movimiento masivo. Su hogar continuaba siendo un centro neurálgico para la planificación y la estrategia, y su habilidad para unir a personas de diferentes clases sociales y antecedentes en una causa común había sido crucial para el avance del movimiento. A pesar de enfrentar significativa oposición y numerosos contratiempos, Margaret y sus compañeras sufragistas estaban cada vez más cerca de ver su lucha culminar en éxito. Mientras estos tres personajes luchaban por sus causas, el mundo a su alrededor también experimentaba cambios radicales. La tecnología avanzaba a un ritmo vertiginoso, transformando la manera en que las personas trabajaban, viajaban y se comunicaban. Los automóviles y los teléfonos eran cada vez más comunes, y el cine empezaba a surgir como una nueva forma de entretenimiento y de influencia social. A nivel global, el Imperio Británico enfrentaba nuevos desafíos y críticas. El cuestionamiento sobre la ética de la colonización y el imperialismo estaba ganando terreno, tanto dentro de Gran Bretaña como en las colonias. Este debate influía en la política interna y en la percepción internacional del país, y era un recordatorio constante de que el mundo estaba interconectado de maneras que eran más evidentes y críticas que nunca. En este contexto de cambio y agitación, la vida personal de nuestros personajes también se veía profundamente afectada. Eleanor había encontrado el amor en un colega médico que compartía su pasión por la reforma sanitaria, y juntos trabajaban no solo para mejorar la salud pública, sino también para construir una familia basada en principios de igualdad y apoyo mutuo. Thomas, por su parte, se había reconciliado con su familia, y usaba sus recursos para asegurarse de que sus hermanos menores recibieran la educación que él había tenido que luchar tanto para obtener. Margaret, aunque enfrentaba el escrutinio público y la presión social constantemente, encontraba en su comunidad de activistas un apoyo emocional y una solidaridad que compensaban los desafíos. Su vida era testimonio de la convicción de que el cambio social significativo requiere tanto coraje personal como acción colectiva. Con el amanecer del siglo XX, nuestros personajes, al igual que la sociedad en la que vivían, se encontraban en un momento de reflexión y anticipación. Las luchas del pasado habían dado forma a un presente lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. En la parte final de nuestra historia, veremos cómo Eleanor, Thomas y Margaret enfrentan los desafíos de un nuevo siglo y cómo su legado continúa influyendo en las generaciones futuras, en un mundo que, aunque cambiado en muchos aspectos, sigue enfrentando muchas de las mismas preguntas fundamentales sobre justicia, equidad y humanidad. Con el alba del siglo XX, la Inglaterra victoriana, con sus sombras y luces, se desvanecía gradualmente para dar paso a una era moderna, cargada de nuevas esperanzas y desafíos. Nuestros personajes, Eleanor, Thomas y Margaret, habían sido testigos y partícipes de transformaciones profundas en una sociedad que luchaba por reconciliar su glorioso pasado con un futuro incierto. Eleanor, que había dedicado su vida a la mejora de la salud pública, vio cómo sus esfuerzos y los de muchos otros comenzaban a dar frutos. Las enfermedades que una vez diezmaron poblaciones enteras se volvieron más controlables gracias a las políticas de salud que ella ayudó a implementar. Las campañas de vacunación y los avances en sanidad urbana habían salvado innumerables vidas, y aunque el camino había sido arduo, Eleanor sentía una profunda satisfacción al saber que había contribuido a un legado de bienestar para las generaciones futuras. Junto a su esposo, también logró equilibrar su vida profesional con la personal, criando a 2 hijos en un hogar lleno de amor y respeto por el servicio a la comunidad. Thomas, cuya pluma y voz habían surgido de las sombras de las chimeneas, continuó su carrera como periodista y activista político. Su influencia creció al punto que fue invitado a participar en debates parlamentarios sobre los derechos laborales, contribuyendo a la formulación de leyes que protegían a los trabajadores de abusos y explotación. Su historia personal, un testimonio del poder de la resiliencia y la educación, inspiró a muchos otros a seguir sus pasos, y Thomas se convirtió en un mentor para jóvenes trabajadores y estudiantes. Finalmente, vio a sus hermanos menores convertirse en profesionales exitosos, un sueño que había parecido casi inalcanzable en los días oscuros de su infancia. Margaret, después de años de lucha incansable, celebró junto con miles de mujeres la aprobación del sufragio femenino.
Su nombre quedó inscrito en la historia como una de las líderes del movimiento sufragista en el Reino Unido, pero más allá de los reconocimientos públicos, encontró una profunda gratificación en el impacto personal que había tenido en las vidas de las mujeres a su alrededor. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos propios, Margaret se rodeó de una comunidad que valoraba y apoyaba su trabajo, y sus sobrinas, a quienes enseñó el valor de la independencia y la determinación, continuaron su legado en diversas esferas sociales y políticas. A medida que los años pasaban, el mundo experimentaba guerras, revoluciones y grandes avances tecnológicos. La sociedad británica, al igual que sus contrapartes globales, enfrentaba nuevos desafíos que requerían adaptación y entendimiento. Sin embargo, los esfuerzos de Eleanor, Thomas y Margaret habían sembrado semillas de progreso que continuaban creciendo. En sus años crepusculares, nuestros personajes tuvieron la oportunidad de mirar atrás y reflexionar sobre las vidas que habían vivido. No sin errores ni remordimientos, pero sí con la certeza de que habían jugado su parte en la construcción de un mundo mejor. Eleanor, Thomas y Margaret fallecieron sabiendo que, aunque el futuro siempre traería nuevos desafíos, habían dejado herramientas para enfrentarlos, la salud como un derecho, el trabajo digno como un estándar, y la igualdad de género como un principio irrenunciable. Así, mientras la era victoriana se desvanecía en el lienzo de la historia, la resonancia de sus vidas y luchas se extendía mucho más allá de su tiempo, tocando a aquellos en el presente y, sin duda, a muchas generaciones futuras. En esta narrativa de cambio y continuidad, cada pequeño acto de coraje y cada voz que se negó a silenciarse tejieron juntos el vasto y complejo tapiz de la humanidad. Y en ese tejido, cada hilo cuenta, cada vida suma, y cada época, por más oscura o dorada que parezca, lleva en sí la semilla del mañana.